Hola, me gustaría agradecer la oportunidad de establecer ese diálogo con ustedes. Desafortunadamente no tuve condiciones de estar presencialmente en La Paz, pero las tecnologías de alguna manera disminuyen este impacto de la distancia y con eso preparé este video con la intención de compartir algunos datos relacionados a investigaciones sobre comunicación, democracia y rendición de cuentas, sobre todo en relación a rendición de cuentas el periodismo en Brasil y claro que con eso en la idea de también estimular esta reflexión en los otros países latinoamericanos. Y para eso yo preparé una presentación basada en los datos de una secuencia de estudios que hemos hecho acá en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Brasilia, especialmente los últimos 5 años, con el soporte del CNPq, que es la agencia de soporte a la investigación en Brasil. Entonces mi idea será eh, primeramente hablar un poco de conceptos, de la mecánica, digamos, de los estudios y referencias que estamos trabajando, desarrollando por acá. Después hablar un poco de los resultados de la investigación, dejando desde aquí abierta una puerta de conexión con personas interesadas en seguir adelante y mismo recibir un poco más de información sobre este estudio que puede ser útil para la producción de textos y mismo de las investigaciones de los posgraduandos. Como sabemos, esta escuela de verano se creó con muchos retos, objetivos y perspectivas. Las principales, digamos, es establecer un diálogo que sea útil para las investigaciones ahora de los posgraduandos y también traga reflexiones y impactos en la formación y el diálogo continuo entre nosotros en el periodo de la escuela de verano, que no se resume a la parte presencial, y también después, ¿no? Porque muchos de los cursistas de la escuela de verano siguieron en contacto entre ellos y con miembros de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, esa querida LAIC, y también con miembros de la red de universidades que hacen parte de esta iniciativa. Entonces, la idea de una conexión permanente y de compartir más informaciones está relacionada a eso. Bueno, antes de hablar de los resultados de la investigación, digamos, más reciente, es importante decirles a ustedes que este trabajo es una acción heredera de un trabajo que obviamente es continuo en las facultades de comunicación y que acá en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Brasilia ganó fuerza especialmente con la creación de un proyecto de investigación, extensión y enseñanza llamado SOS Prensa, que en portugués originalmente era SOS Imprensa, y que desde el periodo de creación creaba condiciones para ofrecer amparo a las llamadas víctimas de los medios de comunicación. Estamos hablando especialmente de los 90, cuando hubo muchos casos, o al menos algunos casos, pero muchos casos en la realidad, de errores de los medios de comunicación que generaron víctimas, personas que tuvieron sus vidas afectadas por esas noticias falsas o poco basadas en la realidad. Y en aquel periodo de la creación del SOS Prensa, percibimos la necesidad de, junto con este estudio, de un memorial continuo de casos, también hacer reflexiones sobre los conceptos relacionados a ética, libertad de expresión, y llegamos a algunos investigadores en aquel periodo que ya trataban de discusiones entre medios y accountability, ¿no? Medios y rendición de cuentas, de entre ellos un francés ya fallecido llamado Claude Bertrand, que había creado el concepto de medios de rendición de cuentas, un sistema de medios de mecanismos, ¿no?, de rendición de cuentas en los medios de comunicación.
Claude Bertrand dejó a algunos herederos, digamos, en el mundo, y más recientemente, como uno de los resultados de esa investigación que hicimos, establecimos contacto con personas en América Latina que hacen parte de nuestro grupo de trabajo de ética, de derecho a la comunicación y libertad de expresión, y también personas de otros continentes, especialmente de Europa, donde hay un grupo que hizo un trabajo muy interesante sobre esas cuestiones de medios, democracia y rendición de cuentas, que es el grupo MediaAct.eu, ¿no? Que tiene sus trabajos en la internet y con los quien establecemos contacto y creamos una investigación, digamos, en diálogo, en conexión, y con eso llegamos a los resultados que voy a presentar a continuación. Entonces, el primer punto que me gustaría compartir sobre esta investigación es la importancia de establecer estas redes, y esta metodología seguramente sirve para los estudios que están los posgraduandos haciendo y compartiendo en esa escuela de verano. Bueno, como además de ese resultado, en el trabajo de investigación que hicimos, llegamos a estudios que me parecen importantes de ser compartidos mismo porque son aplicables en otros países. El segundo punto que me gustaría compartir con ustedes está relacionado a un levantamiento que hicimos de experiencias de más de 20 medios acá relacionadas a la creación o incluso y sobre todo la falta de creación y de iniciativas de diálogo y de rendición de cuentas como acciones profesionalizadas, constantes, estructuradas de promoción del diálogo. Porque es interesante, ¿no? Cómo los medios de comunicación se ponen como guardianes y a veces tienen una dificultad estructural continua de guardar, de vigilar a sí mismos, o mismo la área de la comunicación, especialmente en nuestro contexto latinoamericano, en comparación a otros países, por ejemplo, de Europa, donde hay un poco más de espacio dentro de los medios de comunicación para debatir los medios de comunicación. Y hicimos finalmente, y en la secuencia hablo de los resultados más numéricos, un estudio sobre cómo una representación, un grupo de 100 periodistas que participaron de la aplicación de nuestro cuestionario en línea, ven el periodismo, el sistema de rendición de cuentas y el sistema de ética, democracia y comunicación en Brasil. Y como decía yo, es una perspectiva que puede ser seguramente utilizada también en los otros países. Bueno, hablando de esta parte, digamos, de la investigación y usando aquí algunos datos que tengo yo en la pantalla de la computadora acá donde está colgado mi teléfono para hacer ese registro con ustedes. Entonces, primer punto, un desconocimiento de la idea de rendición de cuentas, de diálogo, de la responsabilidad social, profesional de los medios de comunicación y sobre todo de los periodistas, ¿no? Entonces es interesante ese punto que me parece un poco contradictorio en relación a la misión de los medios de comunicación. Segundo, el hecho que de una manera distinta de la situación que viven nuestros colegas en Europa, en Brasil hubo una percepción que nos se ofrece apenas por esta investigación, que personas que tienen formación en periodismo y que actúan en oficinas de comunicación, haciendo asesoría, haciendo otras modalidades de comunicación, siguen siendo comprendidas socialmente como periodistas. Y con eso llegamos a un total de 124 preguntas aplicadas a más de 100 o 110 periodistas, como este paraguas que incluyen no solamente los reporteros, sino que los, como decía yo, profesionales que están también en las asesorías. Y en algunas preguntas estratégicas, especialmente los resultados, alcanzamos algunas respuestas. Voy a compartir con ustedes una
que demuestra, que enseña algunas diferencias de percepción. En términos de edad, sexo y también de manera de trabajo, de vínculo empregaticio, hubo una acción proporcional en nuestra muestra, donde hay un número significativo de personas, más que 92%, que tuvieron clases de ética, que tuvieron una formación previa, algo como 60% como personas que o son o ya fueron miembros de la Unión de los Trabajadores, del sindicato, y algunas respuestas que me gustaría compartir con ustedes del estudio, demarcando mucho de las características del periodismo brasileño, y quiero creer algo parecido, semejante, para no decir igual, a otros países, porque hubo una percepción de que los periodistas no tienen entrenamiento, ¿no?, necesario, no reciben los sueldos adecuados, no tienen un estímulo a la acción un poquito más individualizada y acaban por seguir las acciones que son realizadas por otros vehículos de comunicación. Los periodistas y los medios que están en la mayoría de las respuestas sujetos a presiones gubernamentales en indicadores superiores a la investigación europea. Como decía, yo no voy a especificar muchos de los números porque el tiempo es cortito, pero puedo después compartir con ustedes al menos parte de estos resultados, y estamos a punto de publicarlos también. El hecho también importante en relación a Europa, que nuestras experiencias son mucho influenciadas por la propiedad de los medios de comunicación, que acaban por perjudicar la calidad y las acciones de los medios de comunicación en defensa y en la promoción de la democracia, porque hay estos intereses cruzados, ¿no?, del fenómeno del paralelismo político. El hecho de que la Internet está haciendo con que el público tenga más canales, pero eso no significa necesariamente que los canales están siendo usados para acciones de rendición de cuentas. Muchas veces son experiencias más relacionadas a relaciones públicas y mismo a fidelización de los vehículos de comunicación, sin con eso decir que esas experiencias no existen. Y una percepción que surgió en la investigación, y que claro, ya habíamos de alguna manera pensado en la posibilidad de esa respuesta, relacionada al hecho que en nuestra realidad brasileña y latinoamericana hay un número reducido, casi residual muchas veces, de servicios públicos de los medios de comunicación, o como decimos acá, con un poquito más de continuidad en los días de hoy, de comunicación pública. Bueno, hubo también preguntas relacionadas a los códigos de ética, al patrón de negocio, pero me gustaría decirles a ustedes en esta parte final, porque el tiempo ya está casi todo corto, que incluimos una cuestión sobre la influencia de la propiedad de los medios de comunicación, y especialmente los reporteros, como decía hace poquitos minutos, siente eso más de cerca que los profesionales que están en las asesorías de comunicación. O sea, donde los pies pisan, el corazón siente y la cabeza piensa, ¿no? O sea, quién son las personas que hacen la oficina de los medios de comunicación tienen más en sus percepciones y acciones esa sensación de influencia de los propietarios de los medios de comunicación. Y hay acá también en nuestra investigación una pregunta importante sobre a quién se sentían responsables los profesionales, ¿no?, los periodistas, en la función que desarrollan o desarrollaban, ¿no? Y hubo no digo para mi sorpresa, pero creo que para sorpresa de muchos, un número significativo de personas que se sienten en responsabilidad más con los propietarios de los vehículos de comunicación que con el público que sigue estos vehículos de comunicación. De una manera muy rapidita y para cerrar entonces con eso, nuestra contribución se relaciona
a esta comprobación, digamos, numérica de cómo el contexto de paralelismo político, de concentración de propiedad y precariedad de la comunicación pública influencian directamente el ecosistema mediático en Brasil. El hecho de que, a pesar de los periodistas creen que la concentración de propiedad es un problema en el periodismo de Brasil, creo que también en otros países latinoamericanos, la fidelidad, digamos, a los propietarios de los vehículos, el trabajo que es desarrollado, es algo bastante presente en las respuestas, ¿no? No digo que sea una contradicción, pero una dicotomía, una paradoja interesante de ser evaluada. Y claro, la necesidad de más debate, de más discusión sobre lo que sería el concepto de accountability y sus traducciones y aplicaciones en una realidad como la nuestra en América Latina, con tantos retos relacionados a sus acciones y cuestiones, especialmente este momento de crisis de los medios de comunicación y la necesidad no solo de fortalecer experiencias de comunicación pública, como también de comunicación alternativa, rural y otras posibilidades para aumentar, promover la circulación de información y evitar ciertas acciones políticas y estratégicas que son realizadas. Bueno, habría otras cosas más para contar, pero con el tiempo corto que tuve, intenté de alguna manera ser resumido y dejar dos puntos al menos más importantes iniciados. Seguimos en contacto. Muchas gracias por la atención y que esa semana sea exitosa. Nos encontremos tridimensionalmente, palabra difícil de hablar, sobre todo en español, en los eventos que la IC organiza, a empezar muy posiblemente por el seminario que estamos programando para Río en octubre y todos juntos en Medellín en nuestro congreso de 2020. Un abrazo.